Máximo Panoltican, Nican Amoxcali, Bunco, Xochimilco. Pasen ustedes aquí a la biblioteca del Bunco, Xochimilco. Nican Xochimilco Altepetl, aquí en la alcaldía Xochimilco. Pues bienvenidos, vamos a trabajar y esto es por la pregunta de una persona de hace 8 días. Esperemos que se encuentre, porque nos preguntó algo muy interesante y sentimos que no le contestamos bien. Entonces por eso hicimos esta lámina y precisamente no es fácil contestar lo que preguntó, qué significaba Tonácatl. Yo lo ligué con Tonacayot, que por lo pronto así lo pronunciamos, Tonacayot, pero sí existe el término Tonácatl y encontré por ahí que también en México se usa como apellido Tonácatl, pero encontré algo más. Encontramos que en el mito, si se ve bien aquí abajo, Tonacatepetl, en el mito de los pueblos nahuas, se traduce como Cerro de los Mantenimientos. Dice mantenimientos porque en el mito se dice que antes de que se cultivara el maíz, Quetzalcóatl, que había, digamos, creado al hombre, esta última parte del tiempo, el hombre se creó de los huesos, ¿verdad? Que fue al Mictlán Quetzalcóatl con los huesos de antepasados de otras generaciones. Pero ¿con qué se iba a alimentar este hombre? El Macehual, pues, se fue al Cerro de los Mantenimientos, como estaba defendido celosamente por los tlaloques, ayudantes de Tlaloc. Él se convierte en hormiga y así puede entrar, se entiende como una cueva, a un cerro que tiene cueva, y ahí encuentra el maíz y también recuerdo que encuentra la chía y seguramente otras semillas básicas. Por eso se le puso ahí de nombre Cerro de los Mantenimientos. Aquí se entiende cuando Quetzalcóatl va a Tonacatepetl, ya hay sol, porque antes de eso había oscuridad, todavía no había sol, aunque ya vivía la gente, dicen los mitos, sí ya vivía la gente, pero no había sol, así se dice, tiempos muy lejanos. Entonces, cuando alguien nos pregunta Tonácatl, pues Tonácatl es para mí, que soy de la Huasteca, es un término algo, no me queda tan cerca, porque no lo usamos así. Seguramente en algunos pueblos lo usan, a lo mejor Tlaxcala, Guerrero, para decir el sustento, Tonácatl. Pero lo que hemos encontrado, eso también en los libros, el término, la palabra Tonacacihuatl, como mujer de los mantenimientos, mujer de los sustentos, o mujer del sustento, mujer del mantenimiento. Pero son representantes de eso, de los mantenimientos. En este caso es lo femenino, pero Tonacatecutli, que para algunos que ya han entrado, han visto nuestros videos, pues entenderán que Tecutli se refiere no solo a algo masculino, sino masculino femenino también. Aunque aquí, al lado de Tonacacihuatl, aquí ya esto viene a ser parte masculina, se toma la parte masculina nada más, y aquí hay algo dual, ¿verdad? Pero es de los mantenimientos, como la señora, la mujer, aquí el varón, de los mantenimientos. Pero si tuviéramos nada más Tecutli, así Tonacatecutli, y no tuviéramos Cihuatl aquí, de todas maneras entenderíamos, eso es por la cosmogonía náhuatl, por la lengua náhuatl, entenderíamos que aquí también hay mujer y varón. Entonces hay una representación de los mantenimientos masculino, femenino, como hemos trabajado con el agua también, masculino, femenino, hemos dicho, y el fuego y los elementos pues vitales, ¿no? El viento también y la tierra. En el mito también aparece que a un lugar que se llama Tonacatlalpan. Eso ya lo dicen los mexicas, que hay un lugar que se llama Tonacatlalpan,
que se encuentra, digamos, lo dicen así, como en la zona huasteca. No se dice dónde exactamente, pero es así, se ubica. Y lo que dicen de Tonacatlalpan es el lugar de los mantenimientos, el lugar del sustento o el lugar del maíz, porque Tonaca también se refiere al maíz. Tonaca en este caso sí se ha perdido una TL. Y entonces para los mexicas era el lugar mítico Tonacatlalpan. Y recuerdo algún poema por ahí, algunos textos donde mencionan también Tonacatlalpan, pero también le llaman Xochitlalpan, un nombre muy ya lejano. Nosotros hoy no recordamos estas palabras, pero los cronistas, los frailes sí anotan esta palabra, Tonacatlalpan, que para los mexicas correspondía como a una etapa antigua en la Huasteca. Hoy a la Huasteca le decimos Cuextecapan, unos Coxtecapan, pero los mexicas le decían Cuextlan. Y es cierto que se da en esta zona el maíz 2 veces al año. O sea, se puede, lo que yo recuerdo es que se puede sembrar en enero, en diciembre o en enero, febrero, marzo, abril, ya hay maíz. Mayo ya se puede cosechar y ya se puede limpiar otra vez limpiar para que se pueda sembrar a finales de mayo o se puede sembrar los primeros días de junio, así 2. Y se divide en 2 la milpa. Tonalmili, esa que se siembra a veces desde diciembre, enero, febrero, marzo, abril, a tiempo de mucho sol, por eso se dice Tonalmili, milpa de sol, hasta ahí la mitad del año, y luego la otra mitad es Xopanmili, junio, julio, agosto, septiembre, ya hay elote otra vez, gilotes, ¿no? Ahorita ya en septiembre, octubre, eso ya hay elotes, ¿verdad? Y eso se llama Xopanmili, como tiempo de verdor, o algunos dicen milpa de verano, pero es la segunda, es la milpa de humedad, es la milpa de temporal, y entonces se dan los elotes grandes, ¿sí? En lo que antiguamente le llamaban Tonacatlalpan, ¿sí? Pero es muy discutido esto de decir Tonacayot, o sea, lo que la persona que nos preguntó Tonacatl, aquí está incluido en Tonacayot esto de Tonacatl, solo que la TL se pierde, se agrega Yot para decir la esencia de los mantenimientos, o sea, todo lo que mantiene al hombre, al Macehual, Tonacayot, Yo lo pronuncio así ligeramente porque pienso que aquí no es fácil escribir ya con otra forma de escritura, no es fácil pasar toda la pronunciación. Pero, ¿qué pasa con esta palabra que nos causa problemas a muchas personas que trabajamos con la lengua náhuatl y la cultura náhuatl? Tonacayot, o sea, si decimos Tonacayot, pareciera que algo falta, pero no sería esto exactamente nuestra carne. Como carne, esto que ya tenemos, el cuerpo, ¿no? Porque esto sí puede funcionar nuestro, nuestras, nuestros, pero para decir nuestra carne basta decir así, tonacayo, nuestra carne. Para que esto sea nuestro, nuestra, tenemos que quitarle TL. Es una regla del náhuatl. Pero si encontramos así, como encontramos en los textos antiguos, tonacayot, entonces esto no significa nuestro. Esto va con tona, que para algunos se refiere a sol, día, calor, bueno, sobre todo calor, tona, que algo resplandece, ¿sí? Que hay calor, pero tonaca entonces sería cuando ya hay sol, cuando ya hay calor, porque aquí en el mito dice que ya se está estrenando el sol, ya es un sol nuevo, es el quinto sol, es el sol de Quetzalcóatl, es el sol de Nanahuatzin,
¿verdad? El que se convirtió en sol, ¿verdad? Y entonces, pues sí, para que se den las plantas, sobre todo los mantenimientos, lo que nos sustenta hasta hoy en día, o sea, el maíz, se necesita sol. Si se necesita sol, le ayuda mucho el sol. Si está en la sombra, no se da abajo de los árboles, el maíz, por lo menos allá, ajá, sí se necesita sol. Claro, hay distintos tipos de semillas, ¿no? Hay semillas que se dan donde hay mucho frío, pero también se van acostumbrando a los climas, se va aclimatando el maíz como nosotros en las regiones. Pero entonces lo que yo entiendo aquí y quiero aclarar, porque también algunos me preguntan, ¿acaso Tonacayo es nuestra carne? Exactamente nuestra carne, pues no. Para mí es algo metafórico y tona, lo que yo entiendo, tonaca, se refiere a esa esencia que tiene calor, que ya tiene sol, pero metafóricamente que se refiere a, pues, principalmente al maíz, a la chía, las semillas que encuentra Quetzalcóatl y que saca, se roba, digamos, ahí, en ese lugar que es como un Tlalocan mítico, es el lugar de los mantenimientos. Y después ese mismo acto se va repitiendo en muchos pueblos y se dice, por ejemplo, eso lo dicen hoy los investigadores, que en realidad el templo mayor, esa pirámide así, representa un cerro y que en Tenochtitlan en algún momento hacían una fiesta y que algunas personas, como una especie de sacerdotes, hacían rituales y repartían maíz y otras semillas, pero sobre todo maíz, al pueblo, como recordando esa parte mítica, ¿verdad? Eso no es fácil, pues, entenderlo, tenemos que leer también, ¿sí? Pero eso fue lo que le he encontrado. Y algo que también una persona preguntaba, por ahí entrevistamos al doctor Von Scholl, que por ahí algunos lo han visto seguramente ya, y él precisamente con él platicábamos de esto, y alguna ocasión él me preguntaba de esto también, de Tonacayot, y entonces yo busqué por ahí en el Códice Florentino, a ver si lo ven ahí, en náhuatl sobre todo, y encontré esto. Decía, in Tonacayot, in Tonacayo, in, aquí se debe leer tomillo, así, tomillo. Claro, es una forma de pronunciar. Ya no es nuestra escritura, pero así se logró poner, escribir. Pero lo que sí podemos decir, hoy en la Huasteca decimos, para decir nuestros huesos, toomillo. ¿Pero qué quieren decir aquí? El sustento, o sea, tonascayot, el sustento, el mantenimiento, fíjense, aquí sí dice nuestra carne, es nuestro cuerpo, son nuestra carne, son nuestros huesos. Tomillo así como está. Esto también quiero decir que a veces en el florentino está escrito de alguna manera, pero los hablantes sabemos, a veces tenemos que ponerle lo de nosotros, cómo pronunciamos. Cuesta trabajo leer esos textos tan antiguos y porque escribían como escuchaban y no escribían lo más cercano a la pronunciación en algunos momentos, en algunas palabras. Ese es el caso con alguien puede leer preparado en español, puede leer tomio, ¿verdad? No se pronuncia tomio, por lo menos tomillo. Así, tomillo. Aquí se suprima una O, pero la variante es que en la Huasteca, para decir nuestros huesos, todos nuestros huesos, decimos toomillo, así, toomillo. Omi se refiere a omit, con TL, pero aquí se quita la TL porque vamos a poner yo, ¿sí? Que indica abstracción, que indica ya es todos nuestros huesos, ¿no? Entonces, eso fue lo que encontré en este códice florentino y a mí me dio mucho gusto, como yo creo que otras personas también, cuando vamos investigando, buscando y de repente encontramos algo que estamos buscando mucho tiempo. Y para mí aquí sí se explica esto que no es Tonacayot,
nuestra carne así, o nuestro cuerpo, porque está diciendo aquí, para mí, nuestro sustento, nuestros mantenimientos son nuestra carne, son nuestros huesos. Ahí lo encontré uno tras otro así, por eso a mí me gustó mucho, por eso también es necesario leer los textos antiguos para aclarar algunas cosas de hoy presente. Es cierto que ya no hablamos así en mi pueblo, pero lo entiendo así porque encontré estas palabras así una tras otra, nunca lo había encontrado, pero para mí aquí pues no es nuestra carne, porque sí podría ser decir nuestro cuerpo, en una variante como en Tenochtitlan, Tonacayo, decían nuestro cuerpo, pero si dice Tonacayot con TL, ya no es nuestro cuerpo. ¿Por qué? Esto ya no sería o sea, nuestro, nuestra. Si está aquí, esto tendremos que suprimir TL. ¿Sí? Yo espero que se entienda despacio esto. Y precisamente en Tenochtitlan aparecen estas palabras, tonacas, tonacasihuas, tonacatecutli, tonacatlalpan, intonacayot en el Códice Florentino. Pero si yo digo aquí tonacayo, estamos aquí varios y digo tonacayo, sí estoy diciendo nuestro cuerpo, literalmente nuestra carne. Claro que hay una variante. En la Huasteca hoy en día, yo lo he escuchado en muchos pueblos y en la casa decíamos así, totlacayo, nuestro cuerpo. Totlacayo, porque tlacach es persona, es gente. En el México antiguo era hombre y mujer, tlacach, aunque hoy lo usamos tlacach para hombre, varón, y sihuach para mujer. Sí va cambiando el idioma, pero yo uso más, digamos, totlacayo para decir nuestro cuerpo, ¿sí? Ahí sí se entiende una variante, pero es la misma lengua náhuatl. Y la construcción se parece, ¿verdad? Porque precisamente es muy interesante una idea en el pensamiento náhuatl, una idea colectiva, cuando preguntaban los frailes, y eso aparece y todavía hoy en día lo decimos así en muchas cosas, cuando preguntaban los frailes o escribanos o pues investigadores ya de ese tiempo, cronistas, a ver, ¿cómo se dice cabeza? Digamos, ¿no? Y la gente contestaba, Totzontecon, se dice nuestra cabeza. A ver, ¿cómo se dice oreja? Porque claro, en español está bien dicho decir oreja como si fuera la oreja de nadie. Y la gente, a ver, ¿cómo se dice oreja? Pues la gente contestaba, tonacas, nuestra oreja. Boca, ¿cómo se dice boca? Nuestra boca, se dice nuestra boca. Y lo anotan así tal cual, Fray Alonso de Molina, el que hace el diccionario precisamente sobre la lengua náhuatl o mexicana, va poniendo así. No pone como en español cabeza, ojo, nariz, boca, sino brazo, nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestra oreja, nuestra boca, por eso nuestro cuerpo, porque en náhuatl, perdón, hay mucho de idea colectiva, la colectividad. Todavía en ese tiempo pues, más fuerte, ¿no? Pero hoy en día todavía podemos escuchar pláticas así, donde la gente, en lugar de decir mi oreja, tu oreja, su oreja, para decir nuestra oreja. Eso costará trabajo entender, y costará trabajo entender también lo metafórico, ¿verdad?, del idioma, y lo aglutinante del idioma, porque una de las cosas por las que tenemos problemas con Tonacatl, es que es un idioma aglutinante, ¿sí? Y una palabra que podemos pensar que es fácil traducirla, pues a veces tiene varias raíces, está compuesta de varias raíces, y por eso a nosotros nos cuesta mucho trabajo traducir muchas palabras, ¿sí? Bueno, espero que se vaya entendiendo. Y aquí encontré también en el diccionario de Molina, diccionario de la lengua mexicana, tonacatilia como verbo, tonacatilia. Interesante, ¿verdad? Tonacatilia. Pero
Lo que también entendí es que los antiguos decían Tonacatl o Tonacati también, se refiere en el diccionario como un, un año, o sea, un lapso de tiempo, un año, donde hubo abundancia. No sabemos si 2 cosechas, 3 cosechas, sí, pero en ese año, según lo que sembraran los pueblos, pero sí en el diccionario de Molina anota que Tonacati se refiere a que hubo abundancia en ese año. O sea, entonces tona implica tiempo y abundancia. Y eso es un poco lo que entiendo, porque este verbo, como les digo, hoy en día en mi pueblo ya no lo usamos, aunque los mexicas le llamaban Tonacatlalpan a la Huasteca. Posiblemente algunos que nos ven, que nos siguen, puede ser que lo empleen todavía, que lo ocupen en sus pueblos, como en Guerrero, Puebla o en otra zona de Veracruz. Eso nos ayudaría, pero aún podríamos seguir platicando más de esta palabra y de esto que vamos encontrando, ¿sí? Pero para mí entonces, Tonacatl, Tonacayot, no sería directamente así nuestra carne, sí nuestro sustento o nuestros sustentos, porque este yot implica abstracción, implica incluso a veces que pueden ser varias cosas, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo digo ayot, estoy diciendo caldo, ajá, ayot, y at es agua, pero ayot, esencia de algo líquido, entonces ya caldo. Pero si digo nada más ayo, tiene caldo, ajá, tiene caldo, ¿verdad? Sí, así funciona. Si yo digo, por ejemplo, si quiero decir mexicanidad, pues debo decir mexicayot, mexicanidad. Si quiero decir todo lo de los toltecas, la toltequidad, toltecayot. Y si quiero decir aquí donde estamos en Xochimilco, que hay muchas flores y todo, y quiero decir de toda la cultura, todo lo que es importante de Xochimilco, debo decir Xochimilcayot. Claro, así funciona este yot. Por eso aquí entonces este tonacayot indica un grupo de cosas que mantienen al Macehual, ¿verdad? Que mantuvieron al Macehual en su momento y que sigue manteniéndonos, ¿no? Hasta aquí yo lo que veo es que seguimos viendo aquí la dualidad, que aunque no se vea quién es esa esencia de estos mantenimientos, Tonacacihuatl, Tonacatecutli, volvemos a encontrar aquí lo dual en el mito, en el mito. Y quiero decirles que eso se repite en muchos pueblos, pero también se va perdiendo, porque cuando ya vienen los españoles, ya nos van hablando de la iglesia, van hablando de la Biblia, van hablando de otros relatos y mitos y otras cosas, otras historias, otras formas de ver la vida, y entonces y fue eso empujando las otras formas de pensar y las otras leyendas, mitos y demás, historias, y entonces se va perdiendo. Pero en algunos pueblos, lo he visto, lo he escuchado, donde todavía se siembra el maíz y se hace ofrenda al sembrar, se hace ofrenda al cosechar, la primera cosecha, el elote, y luego cuando está seco, y se hace una petición de lluvia. Y queda algo un poco más de la cosmogonía, como ir a ofrendar al agua para que se dé bien el maíz, hacer una petición de lluvia, pedir a la tierra que se dé buena cosecha, dar de comer al mismo maíz. Todo eso, si aún la iglesia en un pueblo, en una comunidad, aún no lo reprime, no lo extirpa, no lo hace olvidar, la gente lo sigue haciendo, y es muy interesante escucharlo de viva voz, porque en las ofrendas, también en los rezos aparece que hay un lugar así, lejos, donde se dice que viene todo. Se nombra, por ejemplo, un cerro donde se dice, cerro tal, donde viene Chicomexochitl,
donde viene la niña siete flor, donde viene el niño siete flor, donde viene la niña siete maíz, de donde viene el niño siete maíz, de donde viene madre siete maíz, de donde viene padre siete maíz, de aquel cerro, de allá, de donde viene todo lo que comemos, de donde viene la lluvia, hasta así se dice. Parece ese Tonacatépetl, ¿verdad? Como donde vienen todos los mantenimientos, que hasta la fecha hoy lo principal es el maíz, es el frijol, es la calabaza, es el huautli, es el cacahuate, es varias cosas, ¿no? Claro, depende de la región, ¿no? Depende de lo que se vaya dando, ¿no? Pero el maíz es básico. Y en Tonacatépetl, eso fue la gran cosa porque se dice en el mito que cuando Quetzalcóatl lo da a los hombres, lo da al Macehual, con eso se entiende que cambia el hombre, ¿no? El Macehual. El hombre de estas tierras se hace fuerte, porque también hay el mito en que cuando no comía maíz, no era fuerte, se caía, ¿no? Y cuando ya aparece en el mito en Tonacatépetl, se entiende que en Tonacatlalpan, entonces ya pareciera que es cuando el hombre empieza a cultivar. Posiblemente cuando empieza a pescar menos, a cazar un poco menos, o a la par, pero ya empieza a cultivar, ¿verdad? Ya empieza a cultivar. Posiblemente ya se agrupa más en comunidades, posiblemente ya empieza una organización social distinta y una organización social política también distinta, porque ya pueden estar a lo mejor más asentados más tiempo en algún lugar, ¿verdad? Así parece, ¿verdad? Y además porque ya hay sol. Esto de que ya hay sol también hay que verlo con mucho tiento, con mucho cuidado, porque no sabemos exactamente por qué se dice que ya había sol cuando encuentran el Tonacatépetl. No, pues agradecerles también por seguirnos, por preguntar. Eso enriquece la sesión. Gracias.